Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Hoy en esta noche quería enviar un cordial saludo a todos aquellos que nos transmiten a través de este medio de comunicación. Y bueno, quiero que en esta noche podamos directamente conectarnos a través de la palabra de Dios, aquella que nos afirma a través de la fe para que podamos proseguir en medio de las circunstancias que estamos atravesando. Hoy quiero tratar un tema de suma importancia y creo que debemos nosotros tener en conocimiento. Y es acerca de la forma como el apóstol Pablo amonestó a los hermanos que se encontraban en la iglesia directamente de Colosas. Entonces, para ello, quiero que por favor me acompañen en sus Biblias. Hoy quisiera animarlos a que vayamos a las Escrituras y vamos, por favor, por un momento a la epístola de los Colosenses, capítulo 2, y vamos a dar lectura desde el verso 19 en adelante. ¿Sí? La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Colosenses capítulo 2 del verso 19 en adelante. Dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes? ¿Sí? Aquí hay algunos preceptos, dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí en este texto que el apóstol Pablo está transmitiéndonos o nos está compartiendo? Bueno, creo que es necesario tomar en consideración que el apóstol Pablo quería que los hermanos de la iglesia en Colosas aprendan a ejercitar una cualidad que Dios la da a aquellos que han sido engendrados a través del Espíritu Santo. Entendamos nosotros que existe un nuevo nacimiento, y este nacimiento es aquel que se ha efectuado de una manera sobrenatural en el espíritu del hombre cuando el Señor lo toma y lo hace suyo. Entonces los hermanos, los santos de la iglesia en Colosas, quería Pablo, a través de la carta que les estaba escribiendo, que ellos aprendan a ejercitar el discernimiento espiritual. Entonces, esta palabra discernimiento viene del griego diacrino, que quiere decir separar. Pablo quería que los hermanos separen cierta clase de enseñanzas, de instrucciones, de doctrinas que estaban siendo transmitidas a los hermanos. Entonces, Pablo, cuando escribió esta carta, entendamos que él se encontraba en la cárcel. Y bueno, nosotros sabemos que Pablo no se encontraba en condiciones totalmente adecuadas, sino se encontraba en una situación precaria. Entendamos que la situación de Pablo es que él estaba encadenado, tanto sus pies, sus manos. ¿Y qué es lo que por la bondad de Dios y por su soberanía él tenía ahí en esa cárcel, en esa celda? Bueno, Pablo directamente tenía una mesita, tenía los pergaminos, tenía la tinta, tenía la pluma, y entendamos nosotros que él en ese lugar oscuro, en
en ese lugar desagradable, se pone a escribir esta carta exhortándoles a los santos a que se mantengan firmes en la fe. Entonces, nosotros a través de esta enseñanza estamos tomando en consideración que Pablo les está diciendo de entrada que estos falsos maestros no podían directamente asirse a la cabeza. Cuando se habla de asirse, quiere decir no podían estar unidos a la cabeza que es Cristo. ¿Por qué razón? Ellos estaban imposibilitados, inutilizados porque eran enemigos de la cabeza, es decir, de Cristo, toda vez que se oponían a la sana doctrina, a la ley y a los profetas. Trataban de usar cierta clase de metodologías, de estrategias para tratar de engañar y seducir a sus oyentes. Entonces, una persona que está usando la palabra de Dios con el fin de torcer el camino de la gente, no podría considerarse amigo directamente del Señor. Más aún decirse que es un verdadero siervo o un verdadero guía de Dios. Entonces, no puede porque está incapacitado, inutilizado, porque es necesario para que esté unido a la cabeza, que Dios haga una obra sobrenatural en la vida de ese hombre, de esa persona. Y bueno, Pablo les dice, ellos no pueden estar asidos a la cabeza, ellos no pueden estar capacitados y aptos para poder entender lo que Dios les quiere o lo que Dios ordena a su iglesia. No pueden. Entonces el verso sigue de Colosenses capítulo 2, 19 dice, en virtud de quien todo el cuerpo, dice, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora aquí Pablo les presenta a los hermanos de la iglesia en Colosas como ilustración y como ejemplo el cuerpo del ser humano, para darles a conocer que la iglesia viva, real, de nuestro amado Señor Jesucristo, está unida por los ligamentos, por las coyunturas, como un cuerpo humano. Entonces, esa unidad no puede ser desmembrada por más que estos falsos profetas estaban queriéndose introducir allí con estas falsas enseñanzas. No podía directamente este cuerpo que es la iglesia de Dios ser desmembrado por la necedad de estos falsos e impostores hombres. Entonces Pablo quería que los hermanos aprendan a separar, es decir, a hacer un diacrino de las falsas enseñanzas de las cosas positivas. Entonces rechazar las cosas que no provenían de Dios. Pero si vamos más a fondo, también Pablo quería que empiecen ellos, la iglesia en Colosas, a separar no solo las doctrinas de estos falsos maestros, sino a que ellos aprendan a diferenciar lo que es la conducta de un verdadero siervo de Dios de un falso. Entonces, como les decía, Pablo estaba animándoles desde la cárcel. Entonces la pregunta que surge en este punto es, ¿y cómo el apóstol Pablo se enteró que ciertos hermanos de la iglesia en Colosas estaban dejándose llevar o seducir por ciertas enseñanzas que no provenían de Dios? Bueno, Pablo tenía mensajeros, habían hermanos que eran fieles en el ministerio y que por cierto le estaban transmitiendo esta clase de noticias a Pablo. Pero Pablo, amados hermanos, enseguida se pone a escribir esta carta, no guiado por su emoción, no guiado por su raciocinio humano, sino dirigido directamente por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, y les dice a ellos que los falsos profetas no pueden estar unidos directamente a la cabeza que es Cristo. Pero Pablo viene y les dice, deben ustedes entender que la iglesia es como un cuerpo humano. Por eso lo que sigue del verso dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas. Note aquí que Pablo no dice, está nutrido
y se ha unido, sino que dice nutriéndose y uniéndose. Esto demuestra directamente una función, donde el cuerpo está constantemente enlazándose, está en desarrollo, es un organismo que se está desarrollando constantemente, el cuerpo de Dios, que es la iglesia. Entonces Pablo estaba introduciéndoles esta enseñanza del cuerpo humano. Ahora, si vamos más a fondo, la iglesia verdadera, Pablo la compara con el cuerpo humano. Entonces, cada miembro, tanto grande y pequeñito, está unido, enlazado, está injertado a esta cabeza. Es necesario que el cuerpo viva unido a la cabeza, ya que si un cuerpo no tiene cabeza, obviamente el cuerpo muere. Entonces Cristo, como cabeza, Pablo les estaba diciendo, es aquel que dirige a su cuerpo, es decir, a su iglesia. Es Él el que le da la guía, el que le da las instrucciones. Es Cristo el que controla a su iglesia y lo hace única y exclusivamente a través de su palabra santa. Cristo es el propietario de la iglesia. Cristo es el buen pastor. Cristo es la puerta de las ovejas. Él también es conocido como el Alfa y la Omega. Cristo es el gran yo soy. Cristo es la piedra principal de la iglesia. Cristo es la base de la iglesia verdadera. Cristo es el líder de la iglesia. Él es su proveedor. Él es su sustentador. Él es su ayudador. Él es su novio. Y refiriéndonos al cuerpo, el apóstol Pablo también, cuando está haciendo esta ilustración y poniendo como ejemplo el cuerpo humano para referirse a la iglesia, Pablo les habla también a los hermanos de algo muy importante. Yo quiero que para aclarar este aspecto vayamos por favor por un momento a la epístola de los Efesios. ¿Sí? Vamos por un momento aquí, compartimos a través de las escrituras y quiero que en sus casas también estén acompañándome con la Biblia. Efesios capítulo 4, verso 15 y 16, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Dice las escrituras, Efesios 4, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias le damos a Dios porque Cristo como cabeza es aquel que tiene la autoridad sobre los suyos. Y cuando hablamos acerca de los suyos, hablamos de aquellos que son conocidos por Cristo, ya que no todas las personas que se autodenominan creyentes, muchos de ellos no son de Cristo. Entonces, si no son de Cristo, quiere decir que tienen un dueño, pero no es Cristo, es Satanás. Entonces, vemos aquí claramente lo que Pablo les está transmitiendo a los hermanos en Éfeso, como en Colosas. Y aquí Pablo les está mostrando el eje central de que Cristo tiene la preeminencia por sobre encima de la iglesia. Cristo es aquel que controla a cada uno de sus miembros. Él no deja a ninguno de sus miembros sin función. Esto quiere decir que Dios, si Él escogió a un miembro, por más pequeñito que sea, Dios a ese miembro le da la importancia de vida, al igual que otro miembro del cuerpo que es un poco más grande. Pero ¿qué es lo que hoy ha pasado? Muchas congregaciones que se autoproclaman cristianas están utilizando esa actitud o ese atributo o esa potestad que Dios no les ha dado, escúchenme bien, no les ha dado para hacer acepción de los miembros de Cristo. ¿Qué se creen? ¿Qué autoridad tienen dichos pastores que se autoproclaman, entre comillas, pastores de Cristo? Porque no son pastores de Cristo, porque si fueran pastores de Cristo, harían lo que está conforme a las Escrituras.
y hubiera un desarrollo en armonía de los miembros de Cristo. Entonces, nuestro amado Señor, Él es el que tiene autoridad sobre la verdadera iglesia. Ahora, esta autoridad se dirige a los creyentes a fin de que a ellos, ¿sí?, una vez que se les infunde el conocimiento práctico de las Escrituras, como Pablo lo estaba haciendo con los hermanos en la iglesia en Éfeso y en Colosas, aprendan a someterse a esta autoridad. Entonces, la pregunta que surge en este punto es, ¿y dónde encontramos esta autoridad de Cristo? ¿Quieren que les dé la respuesta, amados oyentes? Esta autoridad la encontramos solo y exclusivamente en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Evangelio de Cristo. Cuando vamos a Efesios capítulo 4:15, dice la palabra, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora, el apóstol Pablo, tomando estos textos como apoyo al libro de Colosas, como estamos viendo, les dice a los hermanos allí que el poder, escúcheme bien, para producir miembros maduros, no solo viene del ejercicio directamente del miembro separado de la cabeza. Entonces el poder para producir creyentes maduros viene del poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo les está diciendo que todo creyente independiente de la iglesia no tiene la capacidad para poderse desarrollar. Está totalmente imposibilitado. Entonces, para que el creyente pueda entender esto, es necesario que el Señor lo humille. El miembro tiene que ser quebrantado para entender que hay alguien por sobre encima de él, que tiene la preeminencia y que él desea que se deje llevar este miembro conforme a la guía que él ya nos ha dado. Esta guía es nada más y nada menos, y vuelvo a decirlo, que la palabra de Dios. Oh, preciosa guía. Oh, hermosa brújula, porque ella es la que nos guía, es la que dirige nuestro norte, es la que dirige nuestro sur. Esta es la mejor guía para el ser humano, para el cristiano, para el Hijo de Dios. Entonces, nosotros debemos saber que no hay crecimiento espiritual de la iglesia verdadera de Dios apartada de la cabeza que es Jesucristo. Entonces, muchas denominaciones que se proclaman entre ellas cristianas, no es en sí la cabeza Cristo de estas denominaciones, sino es el hombre. Entonces, hay congregaciones cuyas cabezas son hombres y que ellos son directamente los que están guiando a una denominación independientemente de Dios. Entonces, nosotros debemos pedir a Dios que nos dé discernimiento espiritual. Como Pablo les estaba diciendo a los hermanos en Colosas, ya que vamos a regresar a nuestra carta principal, y estaba tomando este ejemplo del cuerpo humano aquí en Efesios para analizar a qué Pablo se estaba refiriendo cuando les decía a los hermanos en Colosas que es necesario estar unidos y enlazados a la cabeza para crecer. Pablo les estaba enfatizando a los hermanos que sin Cristo no hay crecimiento. Estos falsos maestros, estos impostores de la fe, son cabezas para la gente ingenua. Y mucha de esta gente trata de sujetarse a estas personas y no pueden ver. Y por eso estas personas guían mal a este conglomerado, a este conjunto de personas, toda vez que ellos están destinados, amados hermanos, para la perdición de los oyentes y también para su perdición. El libro de Judas habla directamente de esta clase de personas. Y Judas los describe como árboles otoñales. El otoño es una de las estaciones. Bueno, en otros países en Europa ustedes pueden darse cuenta que cuando llega el otoño, ciertos árboles empiezan a dejar
de sostener sus hojas. Las hojas empiezan a caer. ¿Y cuál es la imagen que usted mira de estos árboles? Es una imagen triste, desolada y lúgubre, porque en apariencia usted mira a estos árboles y parece que estuvieran muertos. Este es el ejemplo, la ilustración que Judas está usando para referirse a estos falsos maestros, a estos impostores de la fe. Y hay árboles otoñales que están ocupando la cabeza de ciertas denominaciones o están ocupando el puesto principal de ciertas congregaciones donde no es la cabeza Cristo. Y como ellos son los que se autodenominan cabeza de esas iglesias, la gente está guiándose directamente por las instrucciones, por la guía del ciego que está ahí al frente de ellos. Entonces la escritura dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Volviendo a Colosenses, por favor quiero que me acompañen en sus Biblias a la epístola de los Colosenses. Capítulo 2, verso 20. Pablo les está diciendo aquí: si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, pregunta, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales? El verso 21 dice, como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Ahora, Pablo aquí les está diciendo, a ver, si ustedes han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, a ver, ¿cómo es esto? Amados hermanos, Pablo se refiere a una unión que el creyente tuvo con Cristo tanto en su muerte y en su resurrección. Esto es una gran realidad para aquellos que han depositado su fe en un Dios vivo, no en el Dios de la religión, porque la religión es una mano grande que está llevando a mucha gente al infierno. ¿Cuál es la realidad de nuestra vida? Y yo quiero que por favor me acompañen, sin perder la cita de Colosenses, a la epístola de los Romanos, que por cierto, el libro de los Romanos fue escrito también por nuestro querido hermano Pablo, un hombre totalmente lleno de Dios y dotado de mucha capacidad y sabiduría. Y aquí podemos darnos cuenta algo precioso que es nuestra realidad. Cuando nosotros vamos al verso 1, mire lo que dice las Escrituras. Romanos 6, 1. Viene con una pregunta y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Note usted aquí que el texto viene con una pregunta retórica. Les explico, ¿qué es esto de pregunta retórica? Las preguntas retóricas son aquellas que en el mismo contexto tienen la respuesta. Y dentro del contexto de Romanos 6, en el verso 2, está la respuesta. El apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Otra pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Se da cuenta usted aquí que Pablo, cuando les habla de que ellos han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, esta palabra muerte tiene relación con la unión? Escúcheme bien. Cuando en el verso 3 de Romanos 6.3 dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ustedes se dan cuenta que aquí se repite 2 veces la palabra bautizados. Entonces, bautizado, en el griego esta palabra viene de una expresión que dice baptizo o bapto, que quiere decir unión, que quiere decir un entrelazamiento. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, ¿o no sabéis que todos los que han sido enlazados o unidos con Cristo Jesús, hemos sido unidos en su muerte? Entonces la pregunta es, a ver, ¿cómo hemos sido nosotros unidos en la muerte de Cristo Jesús? Hemos sido unidos en la muerte de Cristo Jesús a través de una fe práctica y de una fe viva. Entonces, ¿dónde se ha depositado esa fe? En el Salvador, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la fe no viene de nosotros. Efesios capítulo 2, verso 8-9 dice que todo ser humano es salvo por medio de la gracia.
y la gracia es un regalo que ningún ser humano se merece. ¿Qué es lo que nosotros nos merecemos fuera de la gracia? Lo único que nos merecemos es el infierno y la condena eterna. Pero Pablo en esta epístola nos está explicando más abiertamente que cuando hemos creído en Cristo, no fue por nuestra fuerza, por nuestra capacidad que nosotros vinimos a Él. Algo tuvo que hacer Dios sobrenaturalmente en nosotros. Y cuando vamos a Colosenses 2:20, en la parte B, en la parte A dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, Pablo les estaba haciendo acuerdo a los hermanos en Colosas que esto ya era una realidad en la fe. Es decir, la fe es el motor que nos lleva a creer las promesas de Dios que están en las Escrituras y hacerlas nuestras. Entonces, fe es creer, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, pero sabemos que es real. Entonces nuestra fe no es una fe ciega porque nosotros creemos en algo práctico. Pablo, volviendo a Colosenses capítulo 2, verso 20, les estaba diciendo allí a los santos de la iglesia en Colosas que era una realidad la muerte y resurrección de Cristo y que por la fe que ellos depositaron en Él, ellos estaban unidos en esta muerte y resurrección. Entonces, nosotros estamos aprendiendo que todo creyente ha sido transformado a una nueva vida y rescatado del cosmos. El cosmos tiene que ver con el mundo. La palabra cosmos viene de cosmético y tiene una relación con la vanidad. Por eso ustedes se dan cuenta que el mundo cosmético se usa más para referirse al sexo femenino, cuando dicen se está utilizando estos cosméticos para la chica. Entonces tiene que ver con la vanidad. De allí se desprende la palabra mundo, que es cosmos. Entonces el verso 20 dice de Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes ni gustes ni aun toques? Ahora, Pablo, el apóstol Pablo les estaba enfatizando que ciertos preceptos tienen que ver con mandatos y doctrinas de hombres, y que esto no tiene nada que ver con la ley santa, perfecta y pura de Dios, tal como lo señala Colosenses 2:22. Cuando vamos a Colosenses capítulo 2:22, dice las Escrituras lo siguiente, dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo aquí? Que estas prácticas, a la verdad, tienen una cierta clase de reputación, pero que no permanecen para siempre, les estaba diciendo Pablo. Entonces, ¿qué es lo que permanece para siempre? Miren, les quiero explicar algo. Todo el conocimiento del mundo, por más apegado a la moral, por más alto que sea el conocimiento humano y el intelectualismo humano, no puede compararse a la sabiduría que viene de lo alto, es decir, a la palabra de Dios. Entonces, había en el tiempo de la iglesia en Colosas cierta clase de maestros que querían añadirle a la ley de Dios estos preceptos, estas cosas, para prohibir, para cohibir a los hermanos de que ellos hagan tal hagan A o B cosa, o se les impida hacer A o B cosa. Entonces, Pablo les está diciendo que ellos no podían directamente dejarse llevar por lo que estaban enseñando estos maestros de la ley allí en la iglesia, en Colosas. El verso 22 de Colosenses 2:22 estaba diciendo ahí Pablo, en conformidad a mandatos y doctrinas de hombres. Pablo les está diciendo cosas que se destruyen por el uso. Entonces aquí surge una pregunta, y es, ¿y los mandatos de los hombres? ¿Y sus doctrinas, sus enseñanzas? ¿Pueden ser superiores a la doctrina de Dios? Entonces, si nosotros vamos y pensamos y analizamos en el Espíritu, podemos darnos cuenta que nunca el conocimiento humano puede compararse al vasto conocimiento de Dios.
Dios es el creador de todas las cosas. El originador de la sabiduría es Dios. Él, en esencia, amados hermanos, es el creador del universo y de todo lo que hay, tanto en la tierra como en el cielo. Entonces, nada de lo que venga del hombre, Pablo les estaba diciendo, permanece para siempre. Nada es más importante que solo la palabra de Dios. Pero aquí hay una preciosa realidad. ¿Cuál es esta preciosa realidad? Que solo y únicamente la palabra de Dios permanecerá para siempre. Nuestro amado Señor Jesucristo, en los evangelios, cuando ustedes leen el evangelio de San Mateo, capítulo 24, verso 35, Jesús les estaba diciendo a los discípulos lo siguiente, y les dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las cosas creadas, que todo lo que hay en este mundo, por más hermoso que sea, por más sofisticado que sea, que toda la ciencia humana en conjunto, que todos los libros de la humanidad en conjunto, que todo lo que existe en este mundo dejará de existir, dejará de ser, pero que solo la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y si permanece para siempre es porque así es y así será y debemos aceptarlo. Esta es la ley superior. Esta es la ley suprema por sobre encima de todas las leyes. La ley moralmente buena, perfecta y pura. De esta ley se crearon todas las leyes humanas. Un colega me decía, bueno, tú como abogado, ¿de dónde surgió esto de que el matar o el asesinar tenía una pena? Yo le decía, el primer asesinato se dio en el huerto, en Génesis. Tú lees Génesis 3 y te das cuenta que el primer asesino fue Caín, aquel que mató a su hermano, Abel. Y tú miras la sentencia que Dios le dio a Caín. Entonces, en Levítico ustedes pueden leer y darse cuenta que todas las instrucciones que Dios dio al pueblo de Israel, le dio una serie de leyes y de ordenanzas para que el pueblo viva ordenadamente. Pablo lo que estaba transmitiendo a los hermanos es la ley perfecta, pura y santa, porque esta es la norma, el modelo adecuado para que nosotros podamos vivir vidas victoriosas. ¿Cómo podemos sujetarnos a esta ley? Alta, moralmente perfecta, solo a través del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que yo debo de hacer para poder entender las cosas espirituales? Yo debo primeramente reconocer delante de Dios que soy un pecador y debo de confesar mis pecados. Y en arrepentimiento yo tengo que decir que yo no puedo hacer nada para poder ir al cielo. Y que Dios envió a su Hijo porque Él me amó tanto que sin yo merecerlo, Él dio su propia vida por mí en una cruz. Si yo creo en esa obra perfecta que Dios hizo a través de su Hijo, y que por cierto todo esto es una escena legal, porque los criminales más evidentes éramos nosotros. Nuestros casos estaban perdidos. ¿Qué es lo que nosotros nos merecíamos? ¿Cuál era nuestra sentencia? Era la pena de muerte, eterna. No solo entrar en una celda para siempre, sino condena eterna en el lago de fuego, donde íbamos a ser atormentados por toda la eternidad. Dios como juez justo, amados hermanos, eso es lo que tenía que hacer con nosotros, pero alguien tuvo que pagar nuestra libertad, el mejor abogado del universo. ¿Quieren que les diga cuál es el mejor abogado del universo? Jesucristo, nuestro amado Señor. Él dio su propia vida por estos casos perdidos. Y como estos casos estaban perdidos, obviamente, Dios como juez tenía que exigir una fianza, un pago tan alto. Y este pago tan alto, nosotros no podíamos, amados hermanos, cumplirlo. No podíamos abastecer toda esa fianza, esa multa tan alta, tan grande. Pero hubo un juez justo, perfecto, que lo que él tenía que hacer es cumplir con su ley. Porque la ley dice que la paga del pecado
es muerte, es la muerte. Entonces, ¿cuál era la paga, la pena para nosotros los que estábamos condenados? La muerte eterna. Pero viene el mejor abogado, aquel que intercede por nosotros, y él como abogado no solamente empieza a defender nuestro caso ante ese fiscal perverso que nos estaba acusando de día y de noche, que se llama Satanás, sino que él se entrega por nosotros y da su propia vida. Esto es extraordinario, porque Cristo Jesús viene, el justo, aquel que nunca pecó, aquel que fue impecable, que fue moralmente, tuvo una vida moralmente elevada, aquel que estuvo, amados hermanos, en este mundo y nunca conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y pasó algo. Toda esa carga de condena que pesaba sobre nuestros hombros fue trasladada al cuerpo de Cristo Jesús. Nosotros quedamos libres. ¿No les parece que esto es algo injusto? Que alguien limpio, puro, perfecto haya pagado por nosotros, criminales, merecedores del infierno. Yo hasta hoy me siento impotente y me siento incapaz, amados hermanos, de decir que yo he merecido el cielo. No, yo hasta ahora digo, soy merecedor del infierno. Yo no soy digno, amados hermanos, de desatar la correa de las sandalias de los pies de mi Señor, como lo dijo Juan el Bautista. Porque reconozco, amados hermanos, que solo Jesús es el que tiene la capacidad y el poder para salvar al pecador. Esto es algo legal, es hermoso, porque cuando tú lees, estudias las Escrituras, te das cuenta que de allí surge el asunto legal para este mundo. Dios es un Dios de orden. Si no hubiera orden, hubiera un caos. Entonces las leyes humanas fueron creadas directamente, provienen de las leyes divinas. Allí, cuando nosotros vamos al Levítico, vemos todas estas leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Entonces, Pablo, que fue un hombre capacitado por el poder del Espíritu, un hombre totalmente intelectual, pero su intelectualidad tuvo que ser quebrada para poder experimentar lo espiritual. Él viene y les enseña a los hermanos en Colosas esta realidad, que hubo alguien como abogado supremo que pagó por ellos y les dio ¿qué? Esa fianza, les dio directamente esa libertad. ¿No creen que esto es motivo de agradecimiento? Nosotros debemos ser agradecidos con Dios porque Dios nos ha dado libertad. Pero esta libertad no es para hacer lo que nosotros queramos. Hemos retomado la libertad para hoy entrar a una rehabilitación permanente hasta cuando Él venga. Y esta rehabilitación nosotros la tenemos a través del poder del Espíritu. Dios nos traslada a un lugar para podernos rehabilitar. Y este lugar es la iglesia, donde somos ayudados, donde somos edificados, donde somos animados por la palabra de Dios, por el manual de instrucciones. Amados hermanos, qué preciosa ley. Creo que de todas las leyes, la ley más hermosa y más alta y más preciosa es la palabra de Dios. Creo que de todos los libros que he leído, este es el que más me ha impactado. Y no solo eso, me ha transformado, ha cambiado mi vida. Y ahora soy un hijo de Dios. Volviendo a Colosenses, capítulo 2, 23. La palabra dice, tales cosas tienen, Pablo les dice a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo les estaba diciendo a los santos en Colosas que ningún precepto humano, que ningún mandato humano tenía poder para mortificar los deseos de la carne, los apetitos de la carne. Había una cierta práctica para los religiosos de aquel tiempo que se llamaba ascetismo. Ellos usaban esta práctica para autoflagelarse o para tratar de causarle sufrimiento al cuerpo, según ellos, para agradar a Dios.
Esto era una forma rígida de disciplina. Ahora, ¿qué es lo que Pablo les está diciendo? Que estas cosas, claro, a la verdad tenían una cierta clase de reputación en sabiduría de culto voluntario. Pero Pablo les estaba diciendo que ellos tenían que extenderse a lo más importante, que es a sujetarse a la ley de Dios, que es más importante que todas estas cosas humanistas. Entonces, el ascetismo es querer hacer obras buenas para agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios con tus obras buenas. Tú debes tomar en cuenta que todas las obras sin la intervención de Dios son trapos de inmundicia. Les explico. Los trapos de inmundicia era lo que usaban directamente las mujeres en el tiempo de Jesús. Hace más de 2000 años las mujeres no tenían toallas higiénicas, pero usaban ciertos trapos, y cuando les venían las costumbres de las mujeres, ellas se retiraban esos trapos y salían fuera de Jerusalén a un lugar que se llamaba la Gehenna. Ahora, la Gehenna era un horno de fuego que estaba totalmente encendido las 24 horas. Entonces esos trapos eran botados en esa Gehenna y se consumían. Jesús en los evangelios habla de la Gehenna como una ilustración para referirse al infierno. Esto quiere decir que todas las obras que nosotros hagamos no pueden satisfacer la ley santa, perfecta y justa de Dios. La única obra que puede satisfacer a Dios ya fue realizada hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Quién la realizó? Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Entonces, solo este juez justo, Dios, puede satisfacerse de la obra de su Hijo amado, es decir, de Jesús. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué Dios, siendo un juez justo, tuvo que sacrificar a su Hijo? Porque por el hecho mismo de ser justo, Él no podía dejar en libertad a un pecador como usted y como yo. Entonces, ¿quién tuvo que pagar por nosotros? Cristo. Y Dios no podía perdonar la vida de su Hijo, sino que tenía que cumplir toda justicia. Y es por eso que Él tuvo que llevarlo a su Hijo a la cruz. Si ustedes desean, en el Antiguo Testamento pueden leer Isaías capítulo 53, y allí ustedes se darán cuenta qué es lo que Cristo hizo por todos nosotros. Y cuando vamos a Isaías 53:10, hay algo tremendo allí. Dice que el mismo Padre tuvo que quebrantar a su propio Hijo por amor a nosotros. Y yo les hago esta pregunta a ustedes. ¿Ustedes serían capaces, siendo sinceros, de dar la vida de sus hijos, de sus hijas, para que un violador, un asesino, un sicario, ¿sí?, un homicida salga de la cárcel? Es decir, ¿ustedes darían a sus hijos para que los maten, los crucifiquen a cambio de un asesino, de un violador? Déjenme decirles algo y con toda sinceridad les contesto. Yo creo que ninguno de nosotros haríamos eso. Pero Dios lo hizo. Él entregó a su Hijo por amor a nosotros. Es por eso que el amor de Dios es tan alto y a veces no podemos comprender la dimensión del amor de Dios. Esto no solo tiene que ver con algo meramente doctrinal, con solo tener un conocimiento teológico. No, esto va más allá. Esto es experiencial. Conforme nosotros nos extendemos y creemos en este evangelio vivo, práctico, podemos, amados hermanos, de lo grande que es el amor de Dios, conocer, aunque sea lo más mínimo, un poquito del amor de Él. Quiero que entiendan que el amor de Dios es infinito. El amor de Dios, como dice un himno, es más alto que los cielos, más profundo que el océano. Ese es el amor de Dios. Entonces, Pablo sabía que dentro de la iglesia en Colosas habían falsos maestros que querían torcer, querían tratar de manipular a los que estaban correctamente guiándose por las Escrituras. Pero Pablo les advierte a los hermanos de esta clase de mandamientos y doctrinas de hombres. Y parafraseando, Pablo les estaba diciendo que ellos tenían que permanecer firmes en la palabra de Dios. Entonces,
Creo que aquí surgiría una pregunta y es, ¿qué es lo que Pablo quería sembrar en el corazón de los hermanos en Colosas? ¿Y qué es lo que hoy aprendemos de esta enseñanza? Creo que Dios nos ha dado, queridos oyentes, de su palabra para poder conocer que nuestra guía no son los hombres, sino es la palabra, las escrituras. Sí, lo cual esto es efectivo para que nosotros podamos crecer espiritualmente cada día y morir a la carne, porque Pablo les estaba diciendo a los hermanos, todo esto tiene a la verdad cierta clase de reputación, pero no sirve para mortificar la carne, para matar los deseos de la carne. ¿Por qué razón? Porque solo para poder mortificar los deseos de la carne, lo único que sirve es el poder del Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Ahora, a diferencia de esto, ¿por qué entonces los falsos maestros aparentemente parece que vivieran ellos una vida de piedad? Bueno, déjenme decirles algo que es un poco duro y no es un caramelo fácil de chupar. Los falsos maestros presentan una falsa imagen, una careta ante los hombres. En aquellos tiempos, en el tiempo de Pablo, los maestros de la ley, los escribas y los fariseos eran de esta clase de gente, estaban dentro de esta categoría. Ustedes pueden confirmar lo que les digo en el Evangelio de San Mateo capítulo 23. Porque Jesús se expresa de ellos de una forma fuerte, radical. Y Él les dice, ay de ustedes, fariseos, hipócritas, ay de ustedes, hipócritas, fariseos. Y ustedes miran ahí, esta palabra ay tiene relación con juicio. Es decir, Dios, a través de Cristo, estaba dictando una sentencia con anticipación hacia ellos, hacia todos aquellos que actualmente tenían esa doctrina errada. Déjenme decirles algo. A Dios no le podemos esconder nada. Dios conoce el corazón de todos los seres humanos. ¿Ustedes creen que Jesús no conocía el corazón de los escribas y fariseos, que eran una secta muy rigurosa? Los fariseos eran hombres, doctores de la ley. Los escribas eran personas que leían demasiado, por eso se les decía escribas. ¿Ustedes no creen que Dios conocía por dentro cómo estaba el corazón de esta gente? Ellos no podían, amados hermanos, impresionar a Jesús, aunque por fuera se presentaban agradables a la gente, a la sociedad. Pero el Señor conocía sus corazones. Y hoy yo les puedo decir algo, queridos oyentes. Dios conoce nuestros corazones. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Reconocer que estamos en bancarrota. Reconocer nuestra condición. No podemos seguir así. Debemos renunciar a nuestros pecados. Debemos renunciar a nuestra vida antigua. Debemos hoy reconocer, en este tiempo de pandemia, que Dios ha permitido este encierro para que nosotros nos arrepintamos, para que volvamos nuestro corazón al único que tiene poder para salvarnos. Y este es nuestro amado Señor Jesucristo. Y que, por cierto, Jesús no es una religión, porque te miran a ti con una Biblia bajo el brazo y la gente cree que eres de alguna religión. Déjame decirte que Jesús es el único que puede salvar al hombre que está perdido. Y Juan capítulo 14, verso 6, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. No es San Baratute, no es San Gregorio, no es San Clemente, no es San Pablo, no es San Pedro, no es María la que te va a llevar al cielo. Es solo Jesús, entiende. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al cielo, es decir, nadie puede ir al cielo, nadie puede tener acceso al cielo si no es por medio de mí. Entonces Jesucristo es el único camino que puede llevar al pecador que se arrepiente
que está muerto en delitos y pecados, que se arrepiente, que confiesa sus pecados y se entrega de todo corazón, lo puede llevar al Padre. Si Dios a mí me tomó, si Él me perdonó, si yo en el pasado hice las cosas más horribles, amados hermanos, yo sé que hay esperanza, que Él me ama, su amor no se ha agotado, Él está esperándonos que nos volvamos de todo nuestro corazón. Eso es lo que Él quiere. Cuando en Mateo 23 Jesús les estaba diciendo, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Jesús sabía directamente que había tanta hipocresía en el pueblo de Israel y aún entre los líderes allí, que ninguno de ellos pudo satisfacer, amados hermanos, los deseos de Dios. Entonces, características de aquellos que no han sido aprobados es que su corazón se ha endurecido. Dios no quiere decir que no los ama. Dios los seguía amando. Él quiere que los hombres se arrepientan. Él no quiere que los impíos se pierdan, sino que se arrepientan y sean salvos. Hoy en día escuchaba un reportaje y decían que esta situación del COVID-19 iba a empeorar en el mundo. Bueno, yo no quiero dar malas noticias porque yo sé que el mundo da malas noticias. Cuando tú miras las noticias, todo es malas noticias, ¿verdad? Cuando miras el televisor. Pero les puedo decir algo, en medio de las malas noticias hay buenas noticias. Y las buenas noticias tú las encuentras en las Escrituras. Las buenas noticias tú las encuentras en Jesús. Entonces Él lo que quiere es que vengas a Él. Este es un llamado que Dios te está haciendo. Este es el llamado que Él te hace y te dice, arrepiéntete, búscame, deja tus pecados, abre tu corazón, recíbeme como Señor y Salvador. Porque la Escritura dice que de tal manera Dios nos amó, que envió a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenarte. Entiende que el mejor abogado ya pagó el precio hace más de 2000 años. Él fue crucificado, fue colgado en un madero como un criminal, una práctica de muerte desagradable, donde el criminal era desangrado y donde se asfixiaba, amados hermanos, por el peso de su cuerpo. Eso tuvo que padecer aquel santo, perfecto, puro hombre que caminó en este mundo hace más de 2000 años. ¿Por qué no entregar nuestra vida a Cristo? ¿Qué es lo que nos impide? ¿Qué es lo que nos ata? No digas mañana lo haré, o después de un mes, o después de que pase esto, porque déjame decirte que tú no sabes si mañana tú vivirás. Tú no sabes si mañana te levantarás y te despertarás. ¿Por qué no hacerlo hoy? Si hoy el Señor te está llamando. Yo quiero en esta noche agradecer a Dios por esta palabra que Él ha permitido que podamos compartir. Y quiero hoy guiar a muchos amigos, oyentes, a la oración. Y quiero hacer una oración por ellos, para que ellos puedan venir a la fe y que puedan entrar a este hermoso camino que es el camino angosto, pero es un camino seguro. Amigo que estás allí en casa escuchando, vamos a hacer esta pequeña oración. Padre, te damos gracias por esta noche y por permitirnos escuchar el Evangelio. Sabemos que hay buenas noticias y las buenas noticias es que tú estás salvando el alma de los pecadores. Queremos hoy en esta noche, Padre, abrir nuestro corazón. Tú sabes y conoces que hay una gran necesidad en lo más profundo del ser humano. La solución, Señor, no está en una vacuna, no está en los gobiernos, Dios mío, no está en los confinamientos. La solución solo está en ti, Padre. Tú eres aquel que quiere salvar el alma del pecador. Estamos viviendo tiempos difíciles, Padre, pero sabemos, Señor, que tus promesas son vivas y reales. Tú dices que nos amas tanto que has enviado a tu Hijo Jesús para que todo aquel que cree en Él
no se pierda, mas tenga vida eterna. Oro, Padre, para que tú salves en el nombre de Cristo Jesús aquellos, Señor, que en este momento reconocen sus pecados, Padre, delante de ti, y que quieren, Señor, rendirse, Señor, y dejar sus prácticas pasadas. Hoy tómalos y recíbelos, Dios mío, como tus hijos, porque, Señor, tú viniste para salvar a los que se han perdido. Gracias te damos por esta esperanza, por estas noticias, Dios, que nos das. Gracias, bendito Rey, porque tu palabra dice, amado Dios, que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado poder de ser hechos hijos de Dios. Por eso, Señor, tú conoces y sabes el corazón de aquellos que escuchan este mensaje y permite, Señor, que puedan, bendito Padre, recibirte. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amigos, amigas que nos están escuchando, quiero una vez más agradecerle a Dios por el tiempo que nos ha permitido hoy de compartir las Escrituras. Quiero dejarles con ustedes una invitación. Estamos transmitiendo en nuestro canal directamente estos programas y bueno, es esta enseñanza les comparto dentro de nuestro programa Manantial en el Desierto. Además, en YouTube pueden también encontrarnos como la Fuente de Vida Eterna Ecuador, donde allí estamos compartiendo también la Escritura. Soy su amigo Gabriel. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente noche.